Receta número 137 de Python 3. Nos están pidiendo que invoquemos un método de una superclase, es decir, de una clase padre en una jerarquía de herencia. Vamos a crear aquí unas clases de ejemplo, nombres genéricos, class A, esa va a ser nuestra clase padre. Esta clase tiene un método muy sencillo, se llama imprimir. Aquí utilizamos una sentencia print para indicar cuál es el método que se está invocando, a qué clase pertenece y cuál es el nombre del método. A.imprimir. A sería el nombre de la clase. Ok. Ahí ya tenemos una implementación muy básica de una clase que tiene un método imprimir. Creemos una segunda clase a la que vamos a llamar B y B hereda desde A. De esta forma, entre paréntesis, después del nombre de la clase, especificamos el conjunto de clases desde donde va a heredar B. Entonces podemos colocar una o más clases. En este caso sería solamente A. Definamos un método con el mismo nombre, imprimir, self. Ahí ya tenemos la firma. Imprimamos y utilicemos la misma notación b.imprimir. Pero sobre este método vamos a invocar el método de imprimir de la superclase, de la clase padre, que en este caso es a super. Este es un método punto imprimir. Notemos que el entorno de desarrollo integrado nos detecta cuáles son los elementos que se están heredando o cuáles son, concretamente, cuáles son los métodos de la superclase. Ok, entonces podemos crear una instancia de A, decimos A, invocamos el constructor por defecto de esta clase y notemos que a la hora de imprimir A tenemos acceso al método imprimir normal. Este es, digamos, el comportamiento normal. Pero ¿qué pasa cuando creemos un método, un objeto de la clase B y invoquemos el método imprimir? Notemos esto en pantalla. Antes voy a hacer un salto de línea aquí para detectar las diferencias. Control Shift F10 y veamos. Esta fue la invocación que se realizó aquí. Muy bien. Entonces, mientras que esta parte de aquí corresponde con la invocación que se realiza del método imprimir de la clase B. Es decir, primero imprime este contenido. Luego se invoca el método imprimir de la superclase, es decir, se va hasta acá, hasta este punto, e imprime el contenido de esta instrucción print. Esa es la secuencia de pasos que se siguen a la hora de invocar un método de una superclase. Realizar herencia en Python es muy sencillo. Utilizamos esta notación y podemos inclusive sobreescribir. Notemos que estamos sobreescribiendo el método imprimir de la clase padre. Y lo más importante aquí, que dentro del método imprimir podemos invocar el método de la superclase en caso de que necesitemos un dato o realizar un cómputo adicional que solamente lo realiza la clase A con la implementación que tenga especificada. Llegamos hasta aquí con esta receta. Hasta la próxima.